Hola, hola, ¿cómo están, chicos? Hoy día les toca la ayudantía de composición cartográfica. Diana les va a leer la introducción. Ya, introducción. Hola. Ya, una vez que los datos geográficos son analizados y de ellos se obtiene información, el siguiente paso es comunicarla adecuadamente. La comunicación cartográfica es un área dentro de los SIG que permite expresar los resultados de los análisis en forma de productos cartográficos, susceptibles de ser usados para distintos fines. Independientes de estos, las comunicaciones cartográficas deben cumplir con unos criterios que son transversales. Deben ser claras, intuitivas y contar con los elementos que permiten su uso adecuado. En este práctico vamos a revisar cómo se confecciona una composición cartográfica en un ambiente de un SIG a partir de una base de datos geográfica vectorial. Los objetivos son descubrir las capacidades que tiene QGIS para generar composiciones cartográficas, confeccionar una composición cartográfica a partir de capas geográficas, incluyendo elementos relevantes para transmitir la información de forma adecuada. Y los métodos que son siempre iguales. Siempre igual. Ya vamos a empezar como siempre con los proyectos, que es configurar nuestro QGIS para que el CRC de la primera capa añadida use ese CRC para todo el proyecto. Entonces nos vamos a configuración, opciones, CRC, y aquí ocupamos las opciones de la primera capa añadida y usar el CRC del proyecto. Aceptar, listo. Ahora cargamos la siguiente capa, que es la única que van a tener en el archivo, que sería las capas-comp, que es un GeoPache. Chuta. La cargamos y nos va a cargar todas estas capas, que vendría siendo algo similar a lo que ustedes deberían poder lograr en el proyecto. Aquí no sé qué error me mandó. Ya. Como ven aquí, esta es una capa digitalizada ya de años anteriores. Y aquí vamos a desmarcar la capa del Maule, porque no nos va a servir por el momento. Nos quedamos con estas. La ordenamos primero, como dice aquí. Ordenar las capas de manera de que todos los objetos sean visibles, como ya hemos hablado anteriormente. Los puntos ojalá queden arriba. Todos los puntos arriba de todas las capas. Las líneas sobre los polígonos. Y en los polígonos igual deberíamos fijarnos bien de que queden los más importantes uno sobre el otro. Que aquí tenemos... Esta no debería estar aquí. Capas zonas. Lo dejamos abajo de las capas hidrográficas. Aunque aquí no deberían toparse mucho porque están con topología. Ahora vamos a utilizar la edición de los símbolos para adecuarlos al sentido y la naturaleza de las capas vectoriales. Y esto lo hacemos de la siguiente forma. En el caso, por ejemplo, de las capas de composición hidrográfica, que es como la que puede ser más sencillo darle un color, ya que donde son cuerpos de agua, le podemos dar un estilo de agua. Entonces nos vamos aquí, lo voy a hacer de nuevo. Botón derecho, propiedades. Y aquí nos va a acceder al campo de simbología. Entonces, para hacer campo de simbología, nosotros le podríamos dar un color azulado, ¿cierto? Como el agua. Aquí tenemos varias opciones de cómo elegir los colores. Hay algunos definidos ya. Hay otros que podemos buscarlos. Y esta es otra paleta de colores. Entonces le damos un color azulado, aceptar y aplicar. Entonces, como vemos ahora los cuerpos de agua, la capa de hidrografías polígono nos quedan azulitas. Entonces ahora lo vamos a hacer con la capa de zonas. Aquí es un poco más complejo porque las capas de zonas no es solamente, tenemos que hacer una distinción entre los tipos de zonas que nosotros marcamos. Entonces nuevamente nos vamos a propiedades. Esperamos que se abra. Y aquí, Ahí, permiso, en la capa de dígame nomás. zonas hay digitalizadas diferentes zonas,
Como que después podemos mostrar la tabla de atributos Si la vamos a mostrar para al que, tiro, bueno, ahí entonces la descripción están los bosques, están bosques, viñas, viñas, huertos, huertos. plantaciones. Entonces esta es la categoría que a nosotros nos interesa distinguir, Claro, para que para se que en vean de el, distinto color. eso, para que en el mapa se puedan diferenciar de alguna forma todas. Claro. Entonces nos vamos aquí en capa de composición, zonas, propiedades. Y aquí la opción que tenemos que darle, aquí estábamos trabajando con símbolo único en el caso de la hidrografía, le damos categorizado. Entonces en categorizado nos va a pedir el valor. El valor es el nombre de la columna por el cual nosotros queremos hacer la categorización. En este caso se lo vamos a dar por la descripción. Una vez hecha la descripción, le damos aquí a clasificar. Entonces nos va a entregar todos estos colores, por defecto. Entonces le damos a aplicar y por defecto nos va a cambiar a esos colores. Que por ejemplo, aquí nos dejó verde esta zona, que es distinta a esta zona celeste, ¿cierto? Igual aquí. Este ya sabemos que es un cuerpo de agua, pero le podemos mejorar la simbología para que se note más. Más que una zona se sepa que es un cuerpo de agua. Y eso está ahí. Entonces, según la categoría que nosotros les demos, le tenemos que dar colores que sean afín. Nosotros para esta ayudantía les vamos a enseñar a cambiar más que nada los colores, pero ustedes tienen que guiarse por la clase que le hizo el profe, donde dice que tienen que ser colores adecuados para el tipo de área que estamos observando. Por ejemplo, en bosque le podemos dar un verde quizás más oscuro. Aquí lo mismo de siempre, tenemos que elegir los colores. En esta zona solamente apretamos la barra de color. Le vamos a dar un verdecito más oscuro, por ejemplo. También le podemos cambiar la opacidad, que significa lo transparente que vaya a ser. Por ejemplo, aquí le vamos a dar para que se observe, que es un poquito más transparente. Se lo vamos a dar de nuevo. Un poquito más oscuro, aceptar. En huerto y plantaciones le podríamos dar un color más. Esta es otra forma de acceder a los colores, por si acaso. Propiedades, cambiar color. Nos vamos a darle un color quizás más amarillo o anaranjado. Aceptar. En viñas también le podemos cambiar otro color. Quizá un poco más naranjito, rojizo. Aceptar, aceptar, aplicar. Y ahí se nos van aplicando los cambios. Entonces, igual aquí ustedes se pueden fijar que nos quedan categorizadas las zonas por los nuevos colores que nosotros les dimos. Aquí la ampliamos y la minimizamos. Capa de zonas y nos enseña todas las categorías que nosotros creamos. Esta que está naranja aquí al último es como una opción para los polígonos que quizás no le dimos una descripción. Entonces nos los va a tirar todo con ese color. Igual la podemos eliminar aquí en propiedades, nuevamente, en descripción. Si estamos seguros de que no tenemos ningún polígono sin categorizar, lo apretamos y simplemente apretamos aquí en borrar. Y ahí queda eliminado, para que quizás no nos estorbe en este sector, ni para la posterior leyenda. Entonces lo mismo nos va a pasar con las capas de líneas. Y lo vamos a hacer con la hidrografía de líneas. Propiedades. Y aquí también nos interesa categorizarlo, porque si sabemos cuál es la tabla de atributos, aquí me equivoqué, tabla de atributos, nos damos cuenta que hay dos categorías principalmente, el canal y las quebradas intermitentes. ¿Cierto? Entonces, en ese caso igual sería bueno hacer una distinción. Damos propiedades. Nuevamente en categorizado, opción categorizado, valor, descripción, y nos va a hacer
la categorización por esos dos valores. Nuevamente nos lanza este, que son los objetos que no les dimos un valor. Lo vamos a borrar para que no nos estorbe. En el canal le vamos a dar un color azulado, nuevamente, ya que es un cuerpo de agua. Aceptar. Y donde es un canal, aquí le podemos cambiar la anchura. Quizás lo podemos poner un poco más grande para que sea distinto al de las quebradas. Entonces, aceptar. Aplicamos. Chuta, aquí me equivoqué del color, parece. Ah, no, está bien. Porque aquí los canales en esta capa son poquitos. Por ejemplo, aquí los vemos. Este es un canal. Y estos verdes, por el momento son verdes. Pero donde son cuerpos de agüetas no deberíamos dejarlos verdes tampoco. Entonces, nuevamente nos vamos a propiedades. Quebrada intermitente. Le vamos a dar también un azul. Aceptar, aceptar. Pero aquí le podríamos dar quizá un poquito más de transparencia. Aceptar, aplicar. Y ahora para que se note la diferencia entre el canal y una quebrada. Entonces de esta forma nosotros vamos dándole nuevos colores y estos colores tienen que ser intuitivos, como se explicaba en la clase, ¿cierto? Aquí nuevamente nos salen las categorías. Las minimizamos y podemos seguir con el resto. Aquí en los puntos pasa lo mismo. En los puntos cotos nos vamos a propiedades. Pero como los vemos son puntitos. Entonces lo que podemos hacer es cambiarle el símbolo. Tenemos todas estas opciones de símbolo. Y hay algunos que ya tienen ciertos como etiquetas para saber cuándo ocuparlas, pero en este caso le vamos a dar un triángulo, por ejemplo. Lo aplicamos y vemos que nos cambia el símbolo. Lo podemos agrandar, achicar, dependiendo de lo que nosotros deseemos en el tamaño. Lo aplicamos. Entonces aceptar y ahí nos quedan las cotas. Ahora lo vamos a hacer con la toponimia, que la toponimia igual es un poquito más especial. Nuevas propiedades, ¿cierto? Y en vez de poner los símbolos, cambiar los símbolos, nosotros podríamos darle quizás los nombres. Entonces nos vamos a etiquetas, single labels, y aquí nos va a tirar estas opciones. Entonces nuevamente nosotros elegimos el campo por el cual le queremos dar etiquetas y le vamos a dar a etiqueta, que en este caso a etiqueta, en este campo nosotros le pusimos los nombres para la toponimia de estos puntos. Entonces vamos a ver si nos funciona el tiro aplicar y aquí nos tira los nombres de cada puntito. Y aquí tenemos más opciones donde ustedes pueden ir jugando dependiendo de cómo ustedes quieren darle el estilo a su capa. Por ejemplo, en tamaño quizás nos parece que es muy grande, lo achicamos. Aplicar. Quizás, a ver aquí qué podríamos hacer, le podemos cambiar el color también a las letras. Los vamos a dejar azul solamente para que vean el cambio que se les puede hacer. Ahí se van cambiando los colores. La opacidad también, que es la transparencia. Vamos a dejar ahí para que se note mejor. Y aquí hay más opciones donde ustedes pueden ir jugando y darle más estilo a sus objetos y que sean visibles sobre las otras capas. Porque los nombres tienen que ir sobre todo. Entonces las máscaras, por ejemplo, o el buffer, que igual podría ser importante para que haga un contraste respecto al fondo. Le activamos aquí en dibujar al buffer en el texto y le aplicamos y nos va a hacer este pequeño contraste con el fondo. Lo voy a hacer más de cerca para que se observe, o quizá agrandar las letras, porque si nosotros hacemos zoom aquí, la escala se nos va a ajustar. O sea, el tamaño se nos va a ajustar al zoom que nosotros le hagamos. Pero lo voy a dejar un poquito más grande para que se note lo que es el buffer. Vamos a texto,
Le cambio el tamaño, lo vamos a dejar grande, aplicar. Le vamos a dar un buffer. Aquí le vamos a desactivar el buffer. Aplicar. Me voy a ir a uno donde pueda quizás estar viéndose poco. Aquí, por ejemplo, quizás hace mucho contraste con la capa de fondo, entonces vamos nuevamente a propiedades. Dibujar buffer en el texto. Y aquí le damos aplicar. Y como vemos se nos hace el contraste. Y este contraste igual le podemos cambiar el color. Lo podemos poner medio quizá de este color. Aplicar. Bueno, cualquier color que nosotros queramos en realidad, pero siempre que sea intuitivo y vaya acorde con la carta que nosotros estamos diseñando. Y esos serían los principales cambios que nosotros podríamos hacer en la carta. Esto no está muy bonito, pero es para que ustedes aprendan las opciones que tienen para editar la capa en sí. Y esto sería esta parte. Pero ahí ustedes tienen que ir poniendo como dependiendo de lo que a ustedes les parezca bonito y como todas las cosas que vieron en clase. Como Claro. que quede visible, que se entienda, que quede claro y eso.